Hola, soy tu profesora de Física y Química y vamos a ver un ejemplo más de problemas de dinámica. En este caso vamos a ver el movimiento horizontal, pero con una fuerza que tiene cierta inclinación, que forma un ángulo con la horizontal. Vamos a verlo con un ejemplo. Y dice así: se arrastra un cajón de 35 kilogramos de masa con una fuerza de 200 newtons, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Me dan nu, que es 0,2, y me preguntan cuánto vale A. ¿En qué se diferencia este problema del que hemos visto antes de movimiento horizontal en el vídeo anterior? Pues cuando nosotros teníamos un movimiento horizontal es un movimiento que simplemente se desplaza de esta forma, un movimiento en el eje X. Siempre habíamos visto que las fuerzas que actuaban eran también fuerzas horizontales, pero ahora la fuerza tiene cierto ángulo. Es como si tirásemos, por ejemplo, cuando se tira de una cuerda de un cajón, la fuerza que se hace no es horizontal, tiene un ángulo. Eso en física se expresa diciendo que forma un ángulo con la horizontal. La horizontal es el eje X y el ángulo que hay entre la fuerza y el eje X es de 30 grados, ¿vale? Bien, vamos a ver, vamos a pintar, yo lo tengo pintado, pero vamos a observar qué fuerzas son las que tenemos que representar en nuestro esquema, que sería el primer paso. Y también vamos a ver los datos que me va diciendo el ejercicio. Me dice que tengo una masa de 35 kilos. Si tengo una masa de 35 kilos, lo que me están diciendo es que tengo un peso que coincide con el eje Y, que apunta hacia abajo, ¿vale? Esta sería mi fuerza peso. Me están diciendo también que está siendo arrastrada. Si está siendo arrastrada por una superficie, tendrá que haber una reacción de la superficie a la fuerza peso. Esa reacción ya sabemos que es la normal. Pero daros cuenta que la he pintado pequeñita, tiene su explicación, ¿vale? Dicen también que tenemos una fuerza de 200 newtons, que en este caso forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, como ya hemos explicado antes. Y me dicen también que hay un nu, hay un coeficiente de rozamiento de 0,2. Lo que me está diciendo esto es que tengo una fuerza de rozamiento. Bien, tengo mi peso, tengo la normal, tengo la fuerza de rozamiento y tengo F con una inclinación. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos un problema donde F, en vez de coincidir con el eje X, me dicen que forma cierto ángulo? Pues no podemos trabajar con la fuerza así. Tenemos que descomponerla en su componente X y en su componente Y, para luego cuando hagamos el sumatorio de fuerza en el eje X y en el eje Y, poder trabajar con ella. Gráficamente, ¿cómo sería? Pues ya sabemos que gráficamente es la proyección, la componente F sub X es la proyección de la fuerza sobre el eje X. En este caso, esta sería F sub X y F sub Y es la proyección de la fuerza sobre el eje Y. Entonces tendríamos que esta ahora sería F sub Y. Perfecto. Quiero ahora que veamos una cosa, que nos fijemos en un detalle. Cuando nosotros analizábamos los problemas de movimiento horizontal, si recordáis, siempre coincidía el valor de la normal con el peso. Decíamos que la normal siempre era igual al peso en módulo, pero de sentido contrario. Pero aquí no ocurre eso. Aquí, si os dais cuenta, para que en este eje no haya aceleración, para que las fuerzas estén compensadas, F sub I, que ahora existe, más la normal es lo que va a ser igual al peso, no como antes que solamente era la normal igual al peso. Ahora vamos a tener aquí una F sub I. De hecho, si aumentásemos esta fuerza, aumentara la intensidad de esa fuerza y aumentara de alguna manera F sub I, cuanto más aumente F sub I, para que se siga manteniendo esta igualdad, más pequeñita debería de ser N. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Pues eso quiere decir que llegará un momento en que si yo tiro con mucha fuerza, mucha fuerza, levantaré la caja del suelo. En el momento en que levante la caja del suelo, la normal no existe, porque la normal siempre es una reacción cuando existe un peso sobre una superficie. En el momento en que yo, de alguna manera, libere ese peso,
cuando libere, sea capaz de levantar de la superficie, pues no existirá normal. ¿Vale? Bueno, eso por un lado. Pero para resolver el problema realmente lo que tenemos que saber es cómo calcular el valor de f sub x y el valor de f sub y. Bien, f sub x será igual a f por el coseno del ángulo que se forme, de alfa. A los ángulos se les suele llamar alfa. ¿Por qué sabemos esto? Esto viene de la explicación del triángulo, como vimos también en el otro vídeo. Si nos fijamos en este triángulo, lo voy a hacer aquí un poquito más grande. Tenemos en este caso que la hipotenusa de este triángulo me coincidiría con F. Tendríamos que este cateto, que sería, si este es el ángulo de 30 grados, pues este es el cateto opuesto al ángulo. Este cateto opuesto, que en este caso me coincidiría con que esta distancia es igual que F sub i. Es decir, el cateto opuesto en este triángulo se corresponde con f sub i. Y por último, el cateto contiguo, porque es el que está pegando, forma parte del ángulo, pegadito al ángulo, contiguo, pues el cateto contiguo sería igual que f sub x. Si recordamos por trigonometría que el coseno de alfa será igual al cateto contiguo, es una regla mnemotécnica. El coseno de alfa es igual al cateto contiguo y siempre partido por hipotenusa. Y el seno de alfa, en vez de ser cateto contiguo, pues es cateto opuesto. Cateto opuesto partido siempre por hipotenusa. Si nosotros ahora observamos nuestras equivalencias, pues podríamos decir que sabíamos que h, lo que queremos despejar, h igual a f, pero lo que queremos despejar es la f sub x, ¿vale? Entonces, f sub x igual al cateto contiguo. Bien, pues podré decir que f sub x, que sería esto, sería igual, esto que está aquí dividiendo, va a pasar aquí multiplicando. Es decir, que f sub x, recordemos que la h era f, será igual a f por coseno de alfa. Análogamente, si nosotros queremos despejar el valor de f sub i, pues f sub i, que recordemos que es el cateto contiguo, será igual a h, que recordemos que es la fuerza, f por seno de alfa. Esto suele costar mucho entenderlo, pero de verdad es analizar el triángulo. Tenéis vosotros que pintar el triángulo, analizarlo vosotros y daros cuenta, ¿vale? Una vez que lo veáis ya no se olvida. Pero esa es la explicación. Entonces, hemos dicho que f sería igual, ¿dónde tengo el borrador? Bueno, aquí. F sub x sería igual a f coseno de alfa y como ya hemos demostrado también, f sub i sería igual a f por seno de alfa. Perfecto, pues ya sí que podemos pasar a analizar el punto 2, que es las ecuaciones, aplicando la segunda ley de Newton, que me dice que el sumatorio de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Vamos a analizar ahora el eje Y. Bien, en el eje Y, como he dicho antes, si la fuerza no tuviera inclinación, directamente diría que la normal es igual al peso. Pero ahora no. Ahora tengo que decir que la normal más F sub I menos P será igual a la masa por la aceleración. Ojo, que la aceleración en este eje sigue siendo cero, porque el cuerpo no se mueve arriba y abajo, el cuerpo solo se va a mover en este sentido. Entonces yo esto puedo decir que si la aceleración es cero, cero por lo que sea, cero. ¿Por qué ponemos n y f sub i positivos? ¿Por qué los sumamos? Porque si os dais cuenta, estamos tomando como positivo el sentido positivo del eje Y. Hacia arriba la Y es positiva. Entonces hemos tomado como positivo esto y P, que va en sentido contrario, que va hacia abajo, que va hacia el lado negativo de Y, lo tomamos como negativo, ¿vale? Cuando nosotros despejamos de ahí la normal, lo que me está diciendo es que la normal será igual a el peso menos F sub I. ¿Por qué despejamos la normal? Pues porque si recordáis,
La normal es la que se usa para determinar la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento era igual a nu por la normal. Y siempre que tengamos que calcular una fuerza de rozamiento, vamos a tener que conocer el valor de la normal de n. Ya lo tenemos aquí. Sabemos que es el peso menos F sub I. ¿Cuánto valía el peso? Sabemos que el peso es masa por gravedad menos. ¿Cuánto vale F sub I? Pues F sub I lo tenemos aquí, que es F por seno de alfa. Pues ponemos F por seno de alfa. Y ya tendríamos aquí el valor de la normal, que lo usaré más adelante. Vamos a ver ahora el sumatorio de las fuerzas en el eje X. Bien, en el eje X, ¿qué fuerzas me están actuando? Pues me está actuando, hay mucha gente que se lía y me dice F. No, ya de F os tenéis que olvidar. F yo la he descompuesto en F sub X y F sub I. Entonces, F es como si ya no existiera. Lo que me existe es F sub X y F sub I. En el eje X, las fuerzas que están actuando serán F sub X, que la pongo positivo porque también voy a tomar como positivo el eje positivo de la X, menos la fuerza de rozamiento que va en sentido contrario. Como veis, el sentido en el eje X, esta parte siempre es negativa. Pues esta fuerza tiene ese sentido. F sub X menos F sub R, la fuerza de rozamiento, que será igual a masa por aceleración. ¿La aceleración aquí es cero también? No, porque precisamente es lo que me están preguntando. Me están preguntando por A, porque yo aquí estoy tirando del cuerpo y lo voy a desplazar en el eje X con una aceleración. Entonces, esa aceleración es la que tengo que calcular. Vamos a sustituir los valores o las expresiones que conozcamos, mejor dicho. ¿Cuánto vale F sub X? Hemos dicho que es F por coseno de alfa. Luego sustituiremos que es 30. Tendremos que F por coseno de alfa menos F sub R. ¿Cuánto valía F sub R? Nu por la normal. ¿Cuánto valía la normal? Todo esto. Entonces tendremos que F sub R será nu que multiplica a M por G menos F por seno de alfa. Pues toda esta expresión es la que tendré que poner aquí. Fuerza de rozamiento, pues menos nu que multiplica a M por G menos F por seno de alfa. Y todo esto igual a masa por aceleración. Y aquí ya tenemos la expresión que nos va a permitir despejar el valor de A, porque todos estos datos los conocemos. Si nosotros ahora, voy a borrar esto ya, si nosotros despejamos ahora A, tendremos que, como veis, la masa va a pasar dividiendo. La masa está multiplicando A y va a pasar aquí dividiendo. Tendremos que la aceleración será igual a F por coseno de alfa menos nu que multiplica a M por G menos F seno de alfa y todo ello dividido por M. Pues bien, ¿conocemos estos valores? Sí que los conocemos, vamos a sustituirlos. ¿Cuánto vale F? Hemos dicho que 200 newton por coseno de 30. El coseno de 30 es 0,866, pero normalmente yo lo dejo indicado porque luego en la calculadora cuando le damos, si por lo que sea un coseno o un seno que arrastre muchos decimales, la calculadora nos lo deja almacenado y entonces la solución suele ser más exacta. Pero bueno, también se podría sustituir el número, no pasa nada. Menos nu, que sabemos que es 0,2, que multiplica a la masa, que hemos dicho que eran 35. Estoy quitando las unidades para que no se me haga tan larga la cuenta, ¿vale? Pero lo suyo es que llevase también las unidades. 35 hemos dicho que es la masa por la gravedad, que es 9,8, menos la fuerza, que hemos dicho que eran 200 newtons, por el seno de 30 grados. Y todo esto dividido por la masa, que eran 35. Pues bien, si ahora hacemos esta cuenta, 200 por coseno de 30 menos 0,2 que multiplica a 35 por 9,8 menos 200 por el seno de 30, cerramos paréntesis
Y todo esto entre 35 me da un valor, una aceleración de 3,5 metros partidos por segundo cuadrado. ¿Vale? Y con esto hemos terminado el ejercicio.